Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, voy a intentar explicaros algunas cuestiones que me habéis ido preguntando estos días y ahora que tengo un poco de tiempo pues os intentaré contar. Estáis ya con el primer trimestre del curso y ya están llegando las primeras pruebas, los primeros controles y me estáis preguntando por varios temas de la hoja de cálculo. Bueno, yo voy a explicarlo con un Microsoft, con LibreOffice en vez de con Microsoft Office, porque LibreOffice es totalmente gratuita y es una grandísima suite. No tiene nada que envidiar a Microsoft Office. Quizás la base de datos sea un poco más modesta en LibreOffice, pero lo que es el procesador de textos y la hoja de cálculo son muy buenas. Y es una suite, ya digo, gratuita. Podéis entrar a su página web y, y descargarla sin ningún problema porque funciona a las mil maravillas. Bueno, vamos a ver qué son las referencias relativas. Bien, cuando hacemos una serie de cálculos con varias columnas, tenemos dos columnas con cifras, ¿eh? Tenemos celdas y la referencia a cada celda, sabéis que es el nombre de la columna y el número de la fila, ¿verdad? Esta sería la C6, la C3, la B3, B4, C4, en fin, bien. Vamos a hacer la fórmula que opera las dos celdas de cada fila. Vale, aquí tenemos una fórmula que opera las dos filas. Vamos a arrastrar para operar el resto de celdas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Estos serían referencias relativas. ¿Veis? Porque van cambiando, adaptándose a la suma de cada fila. Veis que los números se van adaptando a las celdas de la suma de cada fila. ¿Qué es una referencia absoluta entonces? Vale, vamos a explicarlo con un ejemplo. Aquí vamos a tener un 2% para aplicarlo a esta cantidad. Y vamos a operar con la siguiente fórmula. Esta cantidad multiplicamos esta. Vale, es un 2%. Si yo arrastro, como he hecho antes, me daría un error, porque aquí no hay nada, está vacío. Y no se puede operar con nada, con lo cual la hoja de cálculo nos devolvería un error. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizar la celda. ¿Cómo se inmoviliza la celda? Tecleamos la tecla de función F2 y editamos la celda. Para inmovilizar filas y columnas se usa el símbolo dólar. Dólar F, dólar 2. Vale. Parece que no ha ocurrido nada, pero si os fijáis, ahora la celda F2 está rodeada por símbolos dólar, tanto en la referencia a la fila como a la columna. Si arrastramos, automáticamente se irán cambiando las celdas de la columna D, ¿veis? D4, D5, D6, pero F2 se mantiene siempre fija en todas. ¿Veis? F2 siempre se mantiene fija. Eso es una referencia absoluta. Y después podéis tener las referencias mixtas, que no inmovilizan una celda concreta, sino que inmovilizan una celda distinta, o sea, sería una columna distinta de una fila. ¿Por qué? Pues para hacer otro tipo de operaciones quizás algo más rebuscadas o más complejas. Ya os digo, serían referencias mixtas. Vale. La toma de decisiones, la función sí. Mirad. Aquí tenemos esta columna. Vamos a hacer una toma de decisiones. Vamos a decirle que nos diga de estos números cuál es mayor que 30 y cuál es menor. Y nos lo escriba, nos devuelva en la operación mayor si supera 30 y menor si no lo supera. Para eso vamos a utilizar una función si. Escribimos la función, perdón, y escribimos la siguiente fórmula. Si B2 es mayor
que 30, entonces que nos conteste mayor. Bien. Si no, que nos conteste menor. Esta es la función. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que si esta celda, la cantidad es mayor que 30, nos conteste mayor. Si no, que es la segunda toma, que nos conteste menor. Vale, como B2 es menor que 30, nos contesta con menor. Arrastramos la fórmula y ya nos contesta. Esto obviamente es una referencia. ¿Cómo? A ver, venga. Eso es una referencia relativa. ¿Veis? Y la función sí nos va devolviendo menor, menor, mayor que 30, mayor que 30, mayor, 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 menor y menor. Automáticamente. Vale, por último os voy a hacer un ejemplo que en vez de devolvernos un texto nos opere unas cantidades y lo vais a entender, la función sí, lo vais a entender mucho mejor. Vamos a hacer un ejemplo de una librería, ¿verdad? Con una característica. Que a los clientes que lleven más de 5 años les cobre un 2% de IVA, mientras que a los clientes que lleven menos de 5 años les cobre un 15%. Y lo haga automáticamente la hoja, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pequeña máscara de entrada. Esto es lo que tiene, que es muy sensible. Vamos a ver, nombre, por ejemplo, del cliente, antigüedad, título del libro, precio, el IVA y el total. Vale. Corregimos la ortografía. Vamos a hacer una pequeña máscara. Vamos a utilizar una función que tiene de autoformato, que nos evita andar haciendo nosotros formatos y formatos y formatos. Cogemos la que más nos guste, por ejemplo esta, le quitamos la anchura y la altura, le dejamos la alineación y le quitamos también el formato numérico para hacerlo nosotros. Vale, pues ya lo tenemos aquí. Esta columna, estas 3 columnas serán formato numérico. Vale. Bien. Vamos a ello. Yo voy a tener 7 años de antigüedad. Título del libro y que me gusta a mí mucho. Vamos a que vale 30 euros. El IVA es lo que vamos a descubrir. Vale, la antigüedad viene ahí. El título centrado. Bien. Y un poquito más ancho. Vale. Vamos a hallar el IVA. ¿Con una función? Sí. Sí. La antigüedad, en este caso C3, es igual o mayor que 5 años, entonces que aplique a precio un IVA del 0,02. Si no, que a E3 le aplique un IVA del 0,01.
12. ¿Qué estamos diciéndole? Que el valor precio C3, no, perdón, me he equivocado, es C3, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Está bien. Si a C3, que es la antigüedad, es mayor que 5 años, que a E3, que es el precio, le aplique el 0,2 de IVA. Si no, que a E3 le aplique el 0,12 de IVA. ¿Vale? Vamos a ver si es correcto. C3 más o igual a 5, que 3 multiplique por 0,02. Si no, E3 por 0,12%. Bueno, pues es correcto. Y el total sería sumar el precio más el IVA. Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Antigüedad. Esta mujer va a tener solamente 2 años. El libro va a valer también 30. Y vamos a copiar y arrastrar la referencia relativa con la fórmula. Vale, aquí valor porque no hay nada, obviamente. Y esta igual. Vale. ¿Veis? Con el mismo valor, aquí ha aplicado un 0,60 y aquí un 3,60. Dependiendo del tipo de IVA arrastrado por la antigüedad. Vamos a hacer otro ejemplo. Antigüedad, una persona con 9 años de antigüedad. El libro va a costar 20 euros. Automáticamente ya me está diciendo el IVA y el total de la venta. Ahora una persona con menos antigüedad. Con 2 años nada más. Yo qué sé. Umbrales. Y un libro de Wester lo mismo, 20 euros. Automáticamente el 2,40 y de precio 22,40. Vale, pues señores, pues esto es la función sí. Vamos a guardar. Vale, pues se me ha metido aquí un símbolo y sabéis que los nombres de archivo no pueden contener estos símbolos. Bien. Vale, pues espero que os haya gustado el tutorial y que hayáis aprendido con él al menos un poquito. Y ya sabéis, cualquier otra duda, cualquier cosilla, pues siempre podéis dejarme vuestras dudas y os intentaré contestar lo mejor posible. Ya me contáis qué tal. Adiós.